Ya. ¿Se dan cuenta que esa voz no estaba antes? Me dicen que en la programación tengo que revisarlo y eliminarla, pero hoy día no he mirado cómo se hace, así que cuando pause y todo nos va a avisar, esta española nos va a avisar, ¿ok? Ya, entonces, tenemos sea f de x, y igual a tanto, determinar la derivada de f respecto de x en este valor y la derivada de f respecto de y en este valor. Ustedes lo saben hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, ya no importa, lo voy a decir yo. Ya, entonces en la número 1 vamos a tener la siguiente. Vamos a sacar la derivada de esta expresión respecto a la variable x, ¿no es cierto? F sub x va a ser igual a 3 por 3, 9, x cuadrado, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo respecto de x por el primero, que nos quedaría un 0 por el primero, menos 4x y cuadrado, más nada, ¿cierto? Esto sería f sub x. Y f sub x, evaluado en el punto 1, menos 2, simplemente reemplazamos la x por el 1 y el y por el menos 2. Entonces nos va a quedar menos 18, que sería 1 al cuadrado, que es 1, por menos 2, que sería menos 2 por 9, menos 18. Menos 4 por el 1, por y cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado. O sea, va a ser igual a menos 18 más 16. Menos 16, perdón. Menos 16, y por lo tanto, esto nos queda, 2 por 2, 4 por 4, 16. Entonces nos va a quedar 34, negativo. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de x, evaluada en el punto 1, menos 2, es menos 3 cuartos. Menos 34, perdón. ¿Perfecto? ¿Hay alguna duda, estimados? ¿No? Ya. ¿Qué sería la derivada parcial de f respecto de y? La derivada parcial de f respecto de y sería derivar esto que está acá respecto a la variable y, ¿no es cierto? Que nos va a quedar 3x cubo menos 4x cuadrado y más 3y cuadrado. Y lo mismo, esto evaluado en el punto 1, menos 2, en vez de la x ponemos un 1 y en vez de la y un menos 2, nos va a quedar 3 más 8, parece. 2 por 4, 8, 8 más 12. O sea, esto nos va a dar 23. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto a la variable y evaluada en el 1, menos 2 nos da 23. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? o sea, en el enunciado nos va a venir diciendo que derivemos o va a ser así escrito como usted lo escribió recién. ¿Me entiende la pregunta? El enunciado del ejercicio es el enunciado que yo escribí. Ya. Pero ese enunciado podría Sí. venir de múltiples maneras. Podría decir, determine la derivada parcial de f respecto de x y evalúele en 1, menos 2. Podría venir con palabras. Ah, ya. O sea, focalícense en el contenido, porque en la forma de preguntar pueden haber un montón de maneras en las que uno puede preguntar exactamente lo mismo. Podría aparecer en determine de f a de x, evaluado en el 1, menos 2 también, pero son cosas equivalentes. ¿Ya? Ya. No, es lo mismo. Ya, sigamos con el otro. Ya, en el problema número 2, primero tenemos que, de acá, de la misma manera, tenemos que sacar la derivada de f respecto a la variable x evaluada en el 1,2. Ya, por lo tanto, simplemente sacamos f sub x, que es lo mismo que de f a de x, ¿no es cierto? La derivada del logaritmo natural de algo es 1 partido por el algo, multiplicado por la derivada del algo respecto a la variable x, que sería 2x, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese f sub x evaluado en el punto 1,2 sería 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y abajo nos queda 1 más 2, o sea, esto es igual a 4 tercios.
que es similar a la anterior, la única diferencia es que nuestra función es un logaritmo natural. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora, estimados, viene donde yo voy a aprovechar el ejercicio para explicarles las derivadas parciales de orden 2 y de orden superior. Por ejemplo, si nosotros tenemos, aquí voy a aprovechar, y después vamos a hacer este ejercicio que aparece acá. Derivadas parciales de orden 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos el f sub xx, es la representación de la derivada parcial respecto de la variable x, de la derivada parcial de f respecto de la variable x. Entonces, por ejemplo, para encontrar fxx, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que derivar la función respecto a la variable x, y ese resultado tenemos que volver a derivarla respecto de la misma variable x. ¿Qué cosa sería f y i? Por ejemplo, es lo mismo, derivada respecto de i, de df a de i. Estamos viendo las derivadas de orden 2. ¿Qué cosa sería fxi? Acá lo que derivamos, fíjense que se ocupa la de afuera, esta se pone ahí, de la derivada de f respecto de x. Se cambia el orden, ¿se fijan? Fxi es la derivada respecto de i, ¿de qué cosa? De la derivada de f respecto de x. ¿Y qué cosa va a ser fix? Fix es la derivada respecto de x, se pone esta primero, de la derivada de f respecto de i. ¿De acuerdo? Esas son las derivadas de orden 2. Entonces, en el caso particular de este ejercicio, vamos a sacar las derivadas respectivas. ¿Profe? X cuadrado. Deme un minuto. Es que me grabé la función, pero no se me olvide. Dígame. O sea, básicamente es como derivar en un inicio lo que tenemos y después volver a derivarlo. Sí, pues, es lo mismo que cuando ustedes vieron en cálculo 1 la derivada f segunda, Uh-huh. es derivar la derivada que ya sacaron. La única diferencia es que acá, como tienen derivadas, más derivadas, porque tienen derivadas respecto de dos variables, se hace este juego. ¿Me entienden? Claro, o sea, habría que, por ejemplo, en el logaritmo natural ahí habría que derivar primero logaritmo natural, pero con respecto a x, y después con respecto a y, en el caso de fxy. Sí, exactamente. Ya. Está ansioso, lo noto, así como... Es que estoy tratando de entender que es como Está medio como ansioso enredado. porque está como súper participativo, así. Y o sea, no, y como que se me adelanta, lo cual no es malo, no es una crítica, es una observación nomás, porque ha estado como participando harto todo el rato, entonces a mí como que está como ansioso, así como rápido. O sea, ojalá por usted tuviéramos la prueba mañana, sí, luego, rápido, pero no se puede. No, por favor. Ya, entonces lo primero que tenemos, en este caso particular de este ejercicio, lo vamos a agrandar y vamos a sacar todas las derivadas de orden 2, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver las derivadas de orden 3, vamos a aprovechar el mismo ejercicio, ¿ya? Que es repetir, es la misma cosa, ¿no? ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función respecto de x? La habíamos sacado, es 1 partido por x cuadrado más y, por la derivada de lo de adentro respecto de x, que sería 2x, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, es 2x partido por x cuadrado más y. ¿Qué cosa sería la derivada de f respecto de y? Va a ser 1 partido por x cuadrado más y, multiplicado por la derivada de esto respecto a la variable y, que es 1. O sea, esto va a ser 1 partido por x cuadrado más y. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las derivadas parciales de orden 2. ¿Qué cosa sería fxx? Sería derivar respecto de la variable x, ¿qué cosa? Esta. La derivada de f respecto de x, que nos dio esto que está acá, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esta expresión respecto de la variable x. Esta expresión es un cociente.
Por lo tanto, como es un cociente, nosotros sabemos que primero tenemos que poner el denominador al cuadrado, entonces nos queda x cuadrado más y al cuadrado, entonces va a ser la derivada de lo de arriba, que es 2, por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo respecto de x, acuérdense que estamos derivando todo esto respecto de x, por lo de arriba sin tocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Voy a borrar lo que está aquí al lado. Ya, y entonces esto va a ser igual a 2x cuadrado. Fíjense que aquí nos va a quedar 2x, bueno, 2x cuadrado más 2y menos 4x cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar que fxx va a ser igual a 2y menos 2x cuadrado partido por x cuadrado más y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y no podemos simplificar nada. O sea, lo más podríamos factorizar por 2, pero no nos interesa. Y ahora vamos a sacar lo que es f y i, que corresponde a la derivada respecto de i, de la derivada de f respecto de i. O sea, esto va a ser igual a la derivada respecto de i de esta que está acá, que es 1 partido por x cuadrado más i. ¿Ya? Voy a borrar esta. Entonces nos va a quedar... perdón, sin paréntesis. Entonces esto va a ser lo mismo. Tomamos el denominador, lo elevamos al cuadrado. La derivada de lo de arriba respecto de i, que sería 0, ¿no es cierto? Lo voy a escribir solo porque estamos mostrando el primer ejercicio. Menos la derivada de lo de abajo respecto de i, que es 1, por lo de arriba sin tocar, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar menos 1 partido por x cuadrado más i al cuadrado. ¿Ya? Esta es la f y i. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿sí? ¿Por qué le dio 1? Porque acá nos dio la derivada, a ver, acá tenemos la derivada de un cociente, ¿cierto? Entonces acordémonos que es lo de abajo al cuadrado, la derivada de lo de arriba respecto de i, que es 0, por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo respecto de i. ¿Cuánto sería la derivada de lo de abajo respecto de i? Sería la derivada de x cuadrado, que es 0, más la derivada de i, que es un 1. Entonces va a ser menos un 1 multiplicado por lo de arriba sin tocar. Y como es 0 por esto se fue a 0. Nos quedó menos 1. ¿Sí? Ya, pero sí, es que me enreda como cuando hay que hacerlo con X o hay que hacerlo con Y. Ya, pero ahí usted concentrada nomás mirando respecto de qué variable tiene que hacerlo y ahí sale, ¿ya? Después viene fxy, va a ser la derivada respecto de y, de la derivada de f respecto de x. Fíjense que ahí es al revés, la dan vuelta, ¿de acuerdo? Esta derivada respecto de y, de f a de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar respecto de y, ¿qué cosa? Lo que nos dio acá, que nos dio 2x partido por x cuadrado más y. ¿Ok? Voy a borrar esto que está acá, voy a dejar solamente el resultado final. Ahí guardado. Entonces, esta, voy a cambiar de lápiz. ¿Cómo nos va a quedar? Va a ser igual, o sea, fxy va a ser igual. El denominador al cuadrado, ¿cierto? La derivada del de arriba respecto de y, que es 0. 0 por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo respecto de y, que es un 1, multiplicado por lo de arriba. ¿Cierto? Vamos revisando. ¿Profe? ¿Sí, diga? ¿No era con respecto a X? No, pues estamos sacando la fxy.
la fxy, usted saca la derivada respecto de y, que es la que aparece ahí, de Ya. la derivada de f respecto de x. Ya. Y eso es esto, y esto es derivada de cociente, ¿de acuerdo? Derivada de lo de arriba Profe, respecto de y, diga. porque en la derivada daba 0 al principio, eso me olvidó un poco, Porque porque repite ese paso. ustedes toman esto, tienen un cociente, ¿cierto? Va a ser la derivada de lo de arriba, que es 0, ¿cierto? Porque estamos derivando respecto de y. Derivada de lo de arriba respecto de y es 0, por lo de abajo. Ah, ya, Menos logré entender. derivada de lo de abajo respecto de y, que sería 1 por lo de arriba sin tocar, y todo esto partido por lo de abajo al cuadrado. Entonces nos queda que fxy va a ser igual a menos 2x partido por x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? Y la última que nos queda, voy a borrar acá, va a ser f y x. Lápiz rojo, vamos a hacer el f y x. El f y x corresponde a la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esto respecto de x. O sea, derivada respecto de x de 1 partido por x cuadrado más y. Y esto que está acá va a ser igual. Bueno, voy a borrar esta. Voy a borrar. Va a ser igual a el denominador al cuadrado de nuevo. Derivada del de arriba respecto de x, 0. 0 por el de abajo. Menos derivada del de abajo respecto de x, que sería 2x multiplicado por el de arriba. Y eso va a ser igual a menos 2x partido por x cuadrado más y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, ahora vamos a ver un ejercicio de cómo aplicamos esto. Esto es solamente mostrándoles, a ver, y aprovechando el mismo ejercicio para explicarles las derivadas de orden 3, por ejemplo. A ver, supongamos que usemos, vamos a usar esta que está acá. Si yo les pido, por ejemplo, f, x y x, supongamos. f, x y x, x y x. Sería la derivada respecto de x, o sea, de esta, ¿me entienden? De esta, ¿de qué cosa? De f, x, y. O sea, ¿se fijan? La f, x y x, toman la última que aparece acá, y es esa la que tienen acá, derivada respecto de x, de lo que les quedó acá, del f, x, y. Esta ya la tenemos lista, que es esta que está acá. Por lo tanto, simplemente a esa que está ahí, la derivamos respecto de la variable x. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el denominador primero al cuadrado, o sea, nos quedaría la cuarta, ¿cierto? Derivada de lo de arriba respecto de x, menos 2, por lo de abajo. Profe, una consulta. ¿Sí? No, o sea, no será mejor, o sea, no se puede como ordenar primero la fracción y tirar lo que está al cuadrado, entre paréntesis, dejarlo arriba y elevarlo a menos 2. O sea, ¿no sería mejor eso? No, o sea, como usted quiera. Si usted lo quiere hacer así,
y duplica después derivada de producto, le va a dar el mismo resultado que si lo hacemos con la fórmula de la derivada de cociente. Ah, ya. Vale. Exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. ¿Ya? Entonces, derivamos lo de arriba respecto de x por lo de abajo sin tocar, menos la derivada de lo de abajo respecto de x. La derivada de lo de abajo respecto de x sería esto elevado a 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Esto que está acá, enterito, es la derivada de lo de abajo respecto de x, por lo de arriba sin tocar. ¿Se fijan? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya? Y aquí vamos a ordenar un poco. En el f, x y x entonces. Fíjense que acá arriba nosotros tenemos varios factores en común. Por ejemplo, el menos 2 y además el x cuadrado más y, ¿no es cierto? Vamos a factorizar entonces. El denominador lo mantenemos tal cual. Esto multiplicado por cuánto nos va a dar la primera expresión que aparece ahí. Voy a cambiar de color. Menos 2 por x cuadrado más y. ¿Por cuánto nos va a dar este primer término? Por x cuadrado más y, ¿no es cierto? ¿Sí? Este por este nos da este primer término. Menos en realidad, porque aquí hay un menos y aquí hay un menos, entonces nos va a quedar menos, porque menos por menos nos va a dar positivo, entonces este menos con este menos nos tiene que dar positivo. Fíjense que tenemos un solo 2 afuera, por lo tanto nos queda 2 por 2, 4, x. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Porque este ya está, lo tenemos factorizado aquí afuera. Entonces nos quedó menos 2 por menos 2, nos queda 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, positivo. Menos 2 por menos 4 nos queda el 8 positivo. Y la x, que es la x que aparece ahí, pero está al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto aquí, ¿a qué va a ser igual? Al desarrollar, fíjense que se nos va este, nos quedan 3, y acá se va ese. ¿Sí? Entonces nos va a quedar menos 2 por x cuadrado menos 4x, bueno, nos queda y menos 3x cuadrado, ¿cierto? Y esto partido por x cuadrado más y elevado al cubo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo importante es que si aparece una triple, simplemente toman la última, es la que ponen ahí. Y después toman la otra estructura completa, f, x, y. Sacan esta y a esa la derivan respecto a la variable x en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Sea U, una U bien hecha sin tanta vuelta, U igual a f de x, y igual a e elevado a x por seno de y. Probar que, una demostración, probar que de 2u a de x cuadrado más de 2u a de y cuadrado, esto vale 0. Antes de hacerlo, observación, si nos aparece, por ejemplo, de 2f a de x cuadrado, en el fondo es la notación que representa la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, es notación solamente, que representa esto que está acá. O sea, en el fondo esto es fxx. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si así apareciera de 2f a de x a de y, esto va a ser la derivada respecto de x de f, no, perdón, no, ahí me equivoqué. Respecto de y de df a dx. ¿De acuerdo? Ya, esto es solo notación. Cuando aparece ese, no vayan a pensar que es tomar la derivada, por ejemplo, de u respecto de x y elevarla al cuadrado. No es así. Si nosotros quisiéramos expresar eso, sería la derivada de u respecto de x al cuadrado. Esto es distinto de esto. Ojo, así como un ojo con color rojo. Así. Ojo.
¿Ya? Estas cosas en general son diferentes. ¿Ya? Esto es una notación que representa esto. ¿Ya? Bien. Ya. Les voy a dar unos minutos a ustedes para que hagan este ejercicio y lo revisamos. Profe, me quedó, no entendí bien eso del cuadrado de la derivada. No, esto que está acá, lo que usted tiene que sacar, bueno, primero tienen que sacar de u a de x y después de u a de y. Y después simplemente sacar las derivadas dobles. Esto que está acá es, bueno, perdón, en notación en vez de la f es una u, esto es uxx. Y esto es notación de u y i. Y eso es todo. Ah, ya. Saca esta, Entendí. ¿ya? Y de ahí la suma y tienen que probar que les da 0. ¿Ya? Tienen 5 minutos para que la alcancemos a revisar antes del recreo de los 15 minutos. ¿Ya? Manos a la obra. Ya, muy bien. Gracias, profe. Entonces, derivada, gracias a usted por avisarme, se me olvidó. Profe, ¿Sí? pero ahí no hay una multiplicación entre los dos. Sí, pues. Y no se tendría que aplicar la multiplicación, ¿no? La derivada de una multiplicación. La aplicamos. Derivada del primero respecto de x, e elevado a x por el segundo sin tocar. Más derivada del segundo respecto de x, que es 0. Por el primero sin tocar, 0. Por eso no lo puse. Ah, verdad. Ya, sí. Gracias, profe. No hay. ¿De qué? De u a de i. Derivada de u respecto de i. Derivada de esto respecto de i. Sería la derivada del primero, que sería 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo respecto de i, que es coseno de i, por el primero sin tocar. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a dejar más ordenadito. Y ahora vamos a sacar las derivadas dobles. Derivada de u respecto de x cuadrado va a ser la derivada respecto de x de la derivada de u respecto de x. Entonces va a ser la derivada de esto respecto de x, que sería e elevado a x por seno de i, ¿no es cierto? ¿Sí? Es derivar esto respecto de x, pero esta resultó ser la misma de arriba, usando derivada producto. Y después, de 2u a de i cuadrado, va a ser la derivada. Me voy a robar un minuto, se los agrego después. Ya. Respecto de i, pucha, no alcancé. Pero no es para tanto tampoco, sí. Ya, entonces, derivada respecto de i, de du a de i, va a ser la derivada de esto. Entonces vamos a tener que de 2u a de i cuadrado va a ser igual la derivada de esto respecto de i. Va a ser la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. La derivada del primero, 0 por coseno de i, nos queda 0, más la derivada de coseno de i, que es menos seno de i, por el primero sin tocar. ¿Se fijan? Luego, entonces, reemplazando, vamos a tener entonces que de 2, bueno, me quedó súper fea esa. No me pienso apurar, porque, no me pienso apurar, total, los minutos que falten se los agrego. Ya. Aquí obtuvimos e elevado a x seno de i, más lo que nos dio acá, que es menos e elevado a x seno de i, y claramente esto es 0, ¿cierto? Se simplifica. ¿Ya? Y listo. Hemos demostrado que efectivamente la suma de estas dos cosas nos da 0. ¿Ok? Ya. Son las 3:21. Nos encontramos a las 3:36. Adiós. Descanso. Ok, entonces, por ejemplo, si tenemos fxx, eso es lo mismo que tengamos de 2f a de x cuadrado, y eso corresponde a la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de x. Si tenemos, por ejemplo, fxy, esto es lo mismo que de 2f a de y a de x, y esto es lo mismo que tengamos la derivada respecto de y
de la derivada de f respecto de x. ¿De acuerdo? Se fijan, la que va después es la que se pone acá. ¿Ya? Y bueno, lo mismo, si tenemos f y x, esto es lo mismo que de 2f a de x a de y, y esto es lo mismo que la derivada respecto de x de la derivada de f respecto de y. Importante esto porque tienen que fijarse bien en el orden. Y obviamente ustedes van a responder en función de lo que se les pregunte. Bueno, la f y y no es necesario escribirla. Bueno, no importa, la escribimos. F y y de 2f a de y cuadrado es lo mismo que la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de y. ¿De acuerdo? Esto es solamente para clarificar la cosa de la notación. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, mire, este es bonito. Este tiene una cara de prueba, pero así por donde sea. Claramente esto no, las derivadas dobles, acuérdense que no entran. ¿Ya? Este es problema número 3, me parece. Determinar una constante A perteneciente a los reales, de modo que la función f de x, t, que es igual a coseno de 2cx más ACT, donde la constante c es un número distinto de 0, satisfaga la ecuación de 2f respecto de t al cuadrado es la constante c cuadrado por de 2f a de x al cuadrado. ¿Ya? Ya, les voy a dar, me gustaría que ustedes lo hicieran ahora para ver si se entendió lo que les acabo de explicar, así que les voy a dar unos 5 minutillos para que lo trabajen. Desde ahora, ya. 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 Entonces, tenemos determinar A perteneciente a los reales, de modo que la función f de x, t, que es coseno de 2cx más ac por t, con c distinto de 0, satisfaga esta ecuación, ¿ya? Entonces nos dice que de 2f a de t cuadrado es lo mismo que c cuadrado por de 2f a de x cuadrado. Entonces nuestro objetivo es despejar A. Entonces para eso necesitamos sacar las derivadas de orden 2, ¿no es cierto? Entonces de f a de t estamos derivando esto que está acá respecto a la variable t, ¿no es cierto? Esto que está acá. Estamos derivando esta función respecto de la variable t. ¿Ok? Ya. Entonces, tomamos esto de f a de t, la derivada de coseno es menos seno del algo por la derivada de lo de adentro respecto a t, que sería ac, ¿no es cierto? Que sería la constante ac. ¿Sí? Porque esto sería 0. 0 más ac. Eso es de f a de t. De f de x es la derivada de esto respecto de x, o sea, va a ser menos seno de lo mismo, del argumento, por la derivada de lo de adentro, que es 2c. ¿Ya? Y después, de 2f a de t cuadrado, es tomar esto y derivarlo respecto de la variable t. Claramente, esto es lo mismo que nosotros tengamos menos ac por seno de este argumento, ¿cierto? Entonces, el menos ac es una constante, la dejamos ahí, y nos preocupamos de derivar seno de esto, ¿sí? La derivada de seno de algo es coseno del algo por la derivada de lo de adentro, respecto de la variable t. Por lo tanto, sería por ac. ¿Ya? Y si multiplicamos esto, nos queda menos a cuadrado c cuadrado por coseno del argumento. ¿Ya? Después, para sacar el de 2f a de x cuadrado, tomamos la derivada de f respecto de x y la derivamos de nuevo respecto de x. De la misma manera que antes, el menos 2c es una constante, por lo tanto la dejamos ahí tal cual, y nos preocupamos de derivar seno de este argumento.
La derivada de seno es coseno del mismo argumento por la derivada de lo de adentro. Acordémonos que estamos derivando respecto a la variable x, por lo tanto, la derivada de lo de adentro respecto a la variable x nos queda 2c. Multiplicamos y nos queda esto. Luego, ¿qué hacemos con estas derivadas dobles? Las reemplazamos en nuestra ecuación. Vamos a tener que de 2f a dt cuadrado, lo mismo que c cuadrado por esto, o sea, de 2f a dt cuadrado, que nos dio menos a cuadrado c coseno de este argumento. O sea, voy a dejar ahí, se supone que esto es asterisco, y eso es lo que aparece ahí, solamente porque me va a faltar pizarra. Igual a menos 4c cuadrado por coseno del mismo argumento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pasamos, primero podemos multiplicar todo por menos 1, ¿no es cierto? Entonces nos queda a cuadrado, c cuadrado, coseno de asterisco, igual a 4c cuadrado, coseno de asterisco. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, alguien dice, a ver, ¿podemos llegar y simplificar la c? ¿Qué condición tendríamos que considerar para llegar y simplificar la c al cuadrado? Profe, ¿Sí? ahí la c que estaba multiplicando, el c al cuadrado que estaba multiplicando, ¿no sería c al cubo o no? ¿Aquí? ¿Aquí? No, al lado derecho, en la parte de arriba, arriba. ¿Aquí? Sí, que supuestamente usted reemplazó los valores que había derivado Me comí en la eso. fórmula. Esa me está Sí, diciendo. ¿Que me comí eso? La respuesta es sí, me lo comí. ¿Y eso qué dice? Sí, 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 tiene razón, estimado. Es para ver si estaban atentos. Eso es una c a la cuarta. En menos 4, un poco, por dx cuadrado, ¿cierto? C a la cuarta. Podemos simplificar ese c a la cuarta con este c cuadrado. ¿Sí o no? Por propiedad de potencia. ¿Se puede? O sea, podría pasarse dividiendo, se podría simplificar. C cuadrado para abajo, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué podemos llegar y pasar el c cuadrado para abajo? Está multiplicando. Sí. ¿Pero bastará con eso? Porque le va a quedar a cuadrado por coseno de este argumento igual a 4c a la cuarta por coseno de este argumento. Pero puede pasar todo el argumento completo. ¿Eso quiere? No me esté hablando del argumento del coseno. No. Pero el c al cuadrado, o sea, 4c al cuadrado por coseno del argumento, pasarlo dividiendo, ¿no? Vamos de pedacito. Preocupémonos de la primero. ¿Esto se puede hacer siempre? Es pregunta. Siempre y cuando sea distinto de cero, profe. Exacto. Eso es súper importante y normalmente se olvida. Podemos pasar este c cuadrado para abajo solamente por la hipótesis, porque c es distinto de 0. Porque si c fuese 0, esto no se puede hacer. ¿De acuerdo? Aunque uno sepa cómo hacerlo, porque uno dice, bueno, si es división de potencia de igual base, conservo la base. Sí, perfecto. Eso significa que usted se sabe las propiedades de potencia, pero no sabe que a nivel numérico usted no puede pasar dividiendo por algo que uno no tenga la certeza que es distinto de 0. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer solamente porque c es distinto de 0. Y eso sale en la hipótesis. ¿Ya? Voy a borrar todo esto de acá para tener más espacio. Solo por eso. Si no, ustedes habrían tenido que escribirlo como condición. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a tener entonces? Que a cuadrado coseno de esto es lo mismo que 4c cuadrado coseno de esto que está acá. ¿Cierto?
¿Sí o no? Ah, parece que me equivoqué en la escritura, me equivoqué en el enunciado del ejercicio. Yo me equivoqué. Yo reconozco mi culpa, está siendo grabado. Ese AC cuadrado no iba en el enunciado. Yo la copié mal, ¿ya? Así que elimínenla de la grabación y del ejercicio. Ese AC cuadrado no iba. Yo lo puse mal. Ahora lo voy a arreglar. Entonces nos queda 4C cuadrado, 4C cuadrado, 4C cuadrado, partido por C cuadrado, y ahí se puede simplificar porque C es distinto de 0. Ya, nos queda eso que está ahí. Ya, sorry, esa C cuadrado no iba, quedó claro para todos, ¿no es cierto? Yo me equivoqué y la escribí ahí. Ya, entonces de acá, ¿qué podemos deducir? Que necesariamente... A ver, tengo otra pregunta. ¿Aquí podemos llegar y simplificar el coseno de ese argumento? ¿Puedo hacer esto? Sí se podría, profe. No, pues, es lo mismo que estamos conversando recién. Tendría que ser distinto de 0. Preciso. Usted puede hacer eso solamente suponiendo que coseno de 12x más ACT es distinto de 0. Por lo tanto, ¿cuál es el supuesto respecto de x y de t? ¿Cuándo coseno de un ángulo es distinto de 0? O sea, bueno, con esto bastaría, con que escribieran esta condición. ¿Cierto? Pero esta condición respecto de x y t, ¿cuál es la condición para que coseno de esto sea distinto de 0? A ver, un recuerdo así del pasado. ¿Cuándo coseno de un ángulo es 0? Cuando el ángulo es 90 grados. Cuando el ángulo es pi medio, ¿cierto? O sea, el principal en realidad. ¿Sí? Y si el ángulo es pi medio o si es cualquier múltiplo de pi medio, múltiplo impar de pi medio, ¿cierto? Pi medio, 2 pi medios no, porque ese sería pi y coseno de pi es menos 1. Sería 3 pi medio, 4 pi medios no, ¿me entiendes? O sea, en el fondo, los alfa que cumplen que coseno de alfa es 0, son todos los alfa igual a k por pi medio, donde k es un perteneciente a los reales, es un número, es un número entero distinto, impar. O sea, k perteneciente a z, impar. ¿Cierto? Porque si alfa es igual a un múltiplo de pi medio, un múltiplo impar de pi medio, siempre nos va a dar 0. Coseno de ese es 0. ¿Ya? Pero vamos a considerar solamente el pi medio. Entonces, ¿cuándo coseno es distinto de 0? Cuando el argumento 12x más ACT tiene que ser distinto de k por pi medio. ¿Sí? Donde k cumple esta condición. ¿Ya? Si esto pasa, entonces nosotros nos aseguramos que esto que está acá es distinto de 0. Y solamente en ese escenario uno puede hacer esto. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, cuando uno pasa esto así como expresión algebraica, miren, nos queda asterisco menos 4 coseno de esto igual a 0. O sea, en el fondo nosotros factorizamos esto a cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cuándo un producto es 0? Cuando esto es 0 o esto otro es 0, ¿no es cierto? Este ya vimos que era distinto de 0 con esta condición que nosotros tuvimos que agregar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, ¿qué nos queda? Solamente nos va a quedar que a cuadrado menos 4 tiene que ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿para qué valores de a cuadrado menos 4 nos da 0?
Cuando A es igual a más menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, determinar los valores de A de modo que esta función satisfaga esta ecuación, es esta que está acá. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, o sea, un poco enredado. No, porque en el fondo, a ver, lo que pasa es que uno normalmente se acostumbra, mire, si yo creo que el enredo se produjo acá, cuando uno no puede llegar y simplificar, a menos de que esta expresión sea distinta de cero, porque si usted tiene, lo que uno tiende a hacer frente a una expresión, es que en el fondo cuando usted simplifica, usted está haciendo esto. Está pasando para abajo, lo que nos pasó con el c al cuadrado. Claro. Cuando usted toma esta expresión y la pasa acá abajo, esto es ilegal si es que, o sea, usted tiene que cerciorarse que su denominador sea distinto de cero. Si esto es distinto de cero, es válido que usted pase dividiendo por esa expresión. ¿Me entiende? Entonces, si en el enunciado usted no tiene que este denominador es distinto de cero, usted lo condiciona. Usted pone condición que esto sea distinto de cero y ahí se pueden simplificar y ahí usted puede llegar a despejar el A. ¿Profe? Diga. Pero ahí usted lo pasó al otro lado como restando, toda la expresión completa. Sí, porque lo que hice acá, en este caso particular, usé factorización. Es como cuando ustedes tienen, a ver, por ejemplo, 5x cuadrado igual a 5. Resuelve esa ecuación. Hay varias maneras. Puede pasar este 5 dividiendo, le queda x cuadrado igual a 1, de donde x igual a más menos 1. Pero también usted podría, de esa ecuación, podría hacerla así. Y por factorización le queda eso. Igual a 0. Claro, o sea, también se pudo haber hecho de la manera como lo hizo, para evitar como tener que aplicar como esa condición, ¿o no? No, lo que pasa es que la condición usted la tiene que tener. O sea, si nosotros en vez de pasar dividiendo, hacemos esto que yo hice acá, perfecto, no hay ningún problema. Y uno puede factorizar. Pero el detalle es que cuando uno tiene un producto igual a 0, podría tomar uno de ellos y pasar dividiendo al 0 y le queda a cuadrado menos 4 igual a 0. Pero esto, que lo pase para acá abajo, bajo el 0, esta expresión tiene que ser distinta de 0, porque el 0 partido por 0 tampoco está definida en los reales, ¿me entiende? Entonces, cuando uno tiene un producto igual a 0, uno dice o esto es 0 o esto otro es 0. Entonces, esto como nosotros condicionamos que es distinto de 0, necesariamente esto tiene que ser 0. ¿Y cuando esto es 0? Cuando A vale más menos 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, o sea, igual había que determinar la condición. Los valores de A, ¿ya? ¿Ok? Bueno, lo positivo que tienen ustedes es que como las pruebas las estamos haciendo con alternativa, o sea, yo le estoy fundamentando por qué uno puede llegar y dividir o pasar para un lado, para otro, etcétera, etcétera, pero a usted le va a aparecer alternativa 1, A igual a más menos 2, alternativa B, A igual a más menos 1, alternativa, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, es esa alternativa. Cuando A es igual a más menos 2, 2 o menos 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?